El mundo entero parecía contener el aliento. El cielo se había oscurecido, el velo del templo se rasgó en dos, y la tierra tembló cuando el Hijo del Hombre expiró. En el Gólgota, 3 cruces se recortaban contra un horizonte de sombras y fuego. Jesús de Nazaret, el que había sanado a los enfermos y perdonado a los pecadores, inclinó la cabeza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo del Mesías quedó inmóvil, pero su espíritu, libre ya de la carne, emprendió un viaje más allá de todo horizonte conocido. No se dirigió al cielo todavía, sino hacia las profundidades, hacia el Sheol, el Hades, el reino de los muertos. Porque antes de que la resurrección alumbrara la aurora del tercer día, Jesús debía cumplir una última misión: romper las puertas del infierno y liberar a los cautivos. El descenso comenzó como una caída en el silencio. Las sombras se espesaban alrededor de él, más densas que la noche. No había tiempo allí, ni luz, ni canto de ángeles. Solo el eco de las almas que esperaban. Eran los justos del pasado: Abraham, Moisés, David, los profetas, hombres y mujeres que habían creído en las promesas, pero que no habían visto su cumplimiento. Jesús descendió entre ellos como una llama viva que ninguna oscuridad podía apagar. A su paso, los muertos se estremecían. Los espíritus levantaban la vista, asombrados por la luz que nunca antes habían visto en aquel lugar. Una voz antigua, la de Adán, se alzó entre los murmullos: ¿Eres tú, el prometido? Y Jesús respondió con ternura: Soy el que fue anunciado desde el principio. He venido a liberarte. Pero antes de abrir las puertas de la esperanza, Jesús se adentró más aún hacia las regiones más hondas del abismo, donde reinaba el príncipe de las tinieblas. Allí donde las almas atormentadas se retorcían entre cadenas de culpa. Se levantó la fortaleza del enemigo, una ciudad de sombras, con puertas forjadas en el miedo. El infierno, dicen los antiguos, se estremeció al verlo llegar, porque nunca un ser tan puro había pisado ese suelo maldito. Satanás se presentó ante él con mirada altiva, como quien cree todavía tener la última palabra. ¿Qué haces aquí, Jesús de Nazaret?, bramó. ¿No dijiste que tu reino no era de este mundo? Este es mi dominio. Los muertos me pertenecen. Jesús lo miró sin temor. Su voz fue serena, pero más poderosa que el trueno. Has mentido desde el principio. Las almas no te pertenecen, porque fueron creadas por mi Padre. He venido a reclamar lo que es suyo. El adversario sonrió con desdén. Pero tú mismo has muerto. ¿Cómo puede un muerto liberar a los muertos? Entonces, desde el corazón de Cristo, brotó una luz tan intensa que el infierno entero pareció arder. La muerte había reclamado a un inocente, y en ese error fatal había firmado su propia derrota. Jesús alzó la voz, y sus palabras resonaron como un decreto eterno. Mas, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh infierno, ¿dónde está tu victoria? Las puertas de hierro se quebraron como cristal, las cadenas se hicieron polvo, y el rugido de la libertad llenó los abismos. El Hijo de Dios no había descendido para ser vencido, sino para vencer desde dentro. Entonces Jesús volvió hacia los que esperaban, patriarcas, profetas, santos antiguos. La luz los rodeaba como un amanecer. Venid conmigo, dijo, porque hoy se cumple lo que esperabais. El cielo os ha sido abierto. Uno a uno los justos se pusieron en pie. Abraham alzó su mirada con lágrimas de gozo. Moisés reconoció en él al que hablaba desde la zarza ardiente. David tomó su arpa y cantó: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y las voces de los antiguos se unieron en un canto nuevo, que ni los ángeles habían oído jamás, el himno de los redimidos antes de la resurrección. Mientras tanto, en la tierra, el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba. Los soldados vigilaban, las mujeres lloraban y los discípulos se ocultaban temerosos. Pero en los dominios invisibles, el reino de Dios estaba irrumpiendo como un relámpago. Al tercer día, cuando la primera luz tocó el sepulcro, la misión del descenso había concluido. Jesús emergió victorioso, no solo de la muerte, sino de toda la desesperanza humana. Traía consigo las llaves del Hades y de la muerte, símbolo de que el poder de ambos había sido quebrado para siempre.
Desde entonces, el infierno no es ya un reino cerrado. Las puertas que antes eran de hierro ahora están abiertas, para que quien crea en él no permanezca en la oscuridad. El descenso de Cristo no fue un castigo, sino un acto de amor absoluto. Él bajó hasta el punto más bajo al que puede caer el hombre, para que ninguno quedara fuera del alcance de su misericordia. Y así, cuando la luz de la resurrección iluminó la mañana del domingo, los cielos y la tierra entendieron el misterio, que la victoria de Jesús no comenzó cuando salió del sepulcro, sino cuando entró en el infierno y lo venció con su amor. Desde entonces, cada vez que alguien se siente perdido en la oscuridad, cada vez que el alma humana parece hundirse en su propio abismo, hay una voz que aún resuena en el silencio. No temas, yo estuve allí y vencí.